¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todo tu esfuerzo, tus manos siempre parecen vacías? Imagina un pueblo que lo recuperó todo, solo para perder su propósito en el camino hacia la comodidad. Esta es la crónica de un despertar necesario, de una voz que sacudió los cimientos de la apatía y de una promesa que cambió el destino de la humanidad. Quédate con nosotros para descubrir cómo un mensaje antiguo tiene la clave para reconstruir lo que hoy parece perdido en tu propia vida. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal La Palabra de Dios en Historias. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Visualice encontrarse frente a un santuario en ruinas, no un edificio cualquiera, sino el sitio donde en otra época la presencia de Dios residió con honor e influencia. En la actualidad solo quedan bloques dispersos, recuerdos borrosos e integrantes de una nación que olvidaran lo que verdaderamente ten valor. El silencio se había apoderado de Jerusalén. Los habitantes, agotados tras el cautiverio babilónico, retornaron a su hogar repletos de ilusiones. Sin embargo, con el transcurrir de los días, esos anhelos se transformaron. Cada individuo se apresuró a atender su propia vivienda, su existencia particular y su resguardo personal. El templo fue postergado. Después de todo, existía tanto por reedificar. Mas entonces Dios se manifestó, no a través de relámpagos o sismos, sino por la voz de un sujeto sencillo, frontal y valiente, Ageu, un profeta con escasas declaraciones documentadas, pero con un recado tan potente que cruzó centenarios para alcanzarnos. Ageu no se presentó con promesas sin contenido. Él llegó con un desafío, con sinceridad, con una exhortación apremiante. Considerad vuestros caminos. Una expresión que hería como una hoja afilada. Sus términos movilizaron a monarcas, clérigos y pobladores. Ellas todavía poseen la virtud de movilizarnos a usted y a mí. En este relato nos sumergiremos no solo en un texto profético de apenas 2 secciones, sino en una sacudida espiritual que conmovió las bases de un país. Comprenderemos por qué Dios empleó a Ageu para poner de pie a un pueblo, rehabilitar un santuario y señalar hacia algo mucho más grandioso, la seguridad de la gloria venidera. Y tal vez, mientras atendemos esta narración, notemos que existen sectores en nuestro interior que también se encuentran derruidos, fragmentos de nuestro santuario íntimo que hemos descuidado, prioridades que se trastocaron, llamados divinos que omitimos. Por lo tanto, antes de dar inicio, inhale profundamente, aparte el estruendo del mundo exterior y disponga su alma para percibir una voz milenaria capaz de alterar su presente. El mutismo envolvía a Jerusalén. El estrépito de las herramientas había cesado. Los clamores entusiastas de la reconstrucción fueron reemplazados por un murmullo sordo de resignación. La urbe, antaño esplendorosa, todavía exhibía las marcas del destierro. Las murallas estaban fracturadas. Los senderos polvorientos relataban la vivencia de un grupo que anheló la restauración, pero que se detuvo a mitad de la tarea. Habían pasado 70 años desde que Nabucodonosor invadió Jerusalén, asoló el templo de Salomón y condujo a la gente de Judá cautiva hacia Babilonia. Fue una era de oscuridad, definida por la privación, la melancolía y el remordimiento. No obstante, incluso en el confinamiento, Dios no desamparó a los suyos. Por intermedio de los videntes, él aseguró que el periodo de recuperación llegaría, y así sucedió en el 538 a.C. El soberano Ciro de Persia promulgó un mandato histórico. Los judíos contaban con la libertad de retornar a sus tierras y reedificar la casa del Señor. Representaba la culminación de un antiguo compromiso,
y cerca de 50.000 integrantes del pueblo aceptaron el desafío, comandados por Zorobabel, jefe de Judá, y por Josué, el máximo clérigo, dieron comienzo al viaje de vuelta. El arribo a Jerusalén resultó conmovedor. La estampa de los restos del santuario no extinguió la convicción de quienes volvieron. La multitud brindó ofrendas, conmemoró festividades y con ánimos renovados estableció los cimientos del nuevo recinto. Poseían una meta: reinstaurar el eje de la devoción, el núcleo místico de la nación. No obstante, no todo resultó según lo planeado. La labor enfrentó trabas. Grupos colindantes como los Tidostai samaritanos empezaron a obstaculizar. Se llevaron denuncias ante el nuevo monarca persa, Artaxerxes, quien, sin captar el trasfondo espiritual de la obra, ordenó interrumpir la labor. Y de ese modo, la edificación se detuvo. Los años transcurrieron y la gente fue perdiendo el entusiasmo gradualmente. Jerusalén se transformó en una ciudad inconclusa. Las bases del templo descansaban en el suelo, sepultadas por el polvo y la vegetación seca. Las rocas, antes emblemas de fe, se volvieron recordatorios de lo que se dejó sin terminar. La población empezó a experimentar una religiosidad sin eje, una conexión espiritual fragmentada, y así sobrevino el conformismo. Cada individuo retornó al enfoque en sus conveniencias particulares. Las viviendas empezaron a ser remodeladas, las tierras fueron labradas, se establecieron viñedos, los depósitos se completaron. Poco a poco, la reconstrucción mística fue desplazada por una urgencia material. El templo del Señor fue ignorado. Aún no es el momento, comentaban. Existen muchas otras urgencias. Aquella estirpe no era malvada, simplemente estaba distraída. Anhelaban protección, bienestar y firmeza, pero al situar sus planes personales sobre el proyecto de Dios, se estaban alejando de la raíz de la plenitud. El pueblo residía como si fuera factible alcanzar una vida completa sin rehabilitar el altar de la oración. Y es en este punto donde empezamos a percibir la falla real. La carencia del santuario no era meramente constructiva, era espiritual. Simbolizaba el alejamiento de la gente de su misión. La reedificación no se limitaba a una estructura, sino a un pacto. El santuario significaba compañía, guía y clemencia. Sin él, la multitud vivía solo en una fachada de fe. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal, no olvides suscribirte a nuestro canal La Palabra de Dios en Historias. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Transcurrieron de esa forma 16 años de pretextos, 16 años de valores invertidos, 16 años en los cuales Dios seguía aguardando, hasta que optó por manifestarse no con furia, sino con rectificación, no con estrépitos, sino con una voz constante, no mediante prodigios asombrosos, sino con una interpelación frontal al alma. Fue en ese instante que Dios designó a un vocero, alguien que no acudía para lisonjear o distraer, sino para despertar. Un profeta que entregaría un comunicado breve, nítido y difícil de desatender. El mutismo se había vuelto acogedor, las justificaciones eran creíbles, la rutina no se cuestionaba. Parecía que la gente había asimilado cómo subsistir sin lo sagrado, como si la falta del templo ya no causara dolor. Pero Dios no olvida, Él no claudica. Y cuando todo aparenta estar adormecido, Él alza una voz. Así fue como surgió Ageu, sin un linaje resaltado, sin relatos fantásticos. Un hombre común con un encargo fuera de lo ordinario, sacudir la percepción de un país. Ageu surge en las crónicas bíblicas como un resplandor súbito. Su comunicado no es extenso, pero cada término carga con el rigor de lo eterno. Transcurría el segundo año del soberano Dario,
En el sexto mes, al primer día, el registro temporal no fue omitido. Dios conocía con precisión cuándo intervenir, y cuando lo hizo, no fue para aliviar, fue para encarar. Así expresa el Señor de los ejércitos. Esta nación comenta, todavía no ha llegado el tiempo, el momento en que la casa del Señor deba ser erigida. Representaba una queja no contra una falta directa, sino contra la demora camuflada de cautela. El pueblo no había rechazado la relevancia del santuario, simplemente lo había pospuesto. Antepusieron la comodidad de sus hogares a la magnificencia de la morada de Dios, y aquello, ante la mirada del Señor, resultaba inadmisible. Entonces surgió la frase que definiría toda la labor de Ageu: considerad vuestros caminos. Una sentencia, básica pero imponente, una invitación al análisis interno, un espejo para mostrar lo que se ocultaba tras las aparentes buenas intenciones. Dios les instaba a observar su propia existencia, no con la óptica de la costumbre, sino con la de la sinceridad. Ageu, acto seguido, plantea la paradoja. Sembráis en abundancia, pero recolectáis poco. Ingerís alimento, pero no quedáis saciados. Os cubrís, pero no sentís calor. Trabajáis, pero el salario se esfuma como si la bolsa tuviera perforaciones. No se trataba de infortunio ni de una caída financiera. Era la intervención de Dios permitiendo el vacío, debido a que nada puede ocupar el espacio que le pertenece a Él. Subid al monte, acarread madera y edificad la casa. En ella encontraré satisfacción y seré honrado, declara el Señor. La voz del vidente retumbaba en las plazas, en los senderos, en las moradas ostentosas y en los huertos que no producían. Era como si cada término fuera un impacto contra los cimientos de la apatía. Dios estaba llamando y ahora la población requería contestar. Y de forma asombrosa prestaron atención. Zorobabel, el mandatario, Josué, el clérigo mayor, y todo el resto de los ciudadanos. El mensaje cayó como agua en tierra reseca. El respeto al Señor retornó a los corazones. La esencia de Dios empezó a fluir. Entonces Ageu, el vocero del Señor, se dirigió a la gente diciendo: «Yo estoy con vosotros», dice el Señor. Fue una palabra de corrección escoltada por una de optimismo. Dios no se encontraba distante. Él no se había marchado. Él todavía anhelaba residir entre los suyos. Bastaba con que volvieran a organizar sus prioridades, iniciando por la reconstrucción del templo. Ageu no solo se expresó, él provocó un despertar. Su labor fue breve, pero totalmente efectiva. Apenas 23 días tras su primer aviso, la reedificación fue retomada, no por presión política ni beneficio propio, sino por su misión. Aquel que habla de parte de Dios posee la virtud de reavivar lo que parecía extinguido. Y Ageu realizó exactamente eso. Los ciudadanos apartaron sus planes individuales, bajaron de las alturas, cortaron troncos, sanearon los viejos cimientos y con cada roca posicionada un compromiso se restablecía. Era el comienzo de una etapa distinta, pero aún persistían los obstáculos, las desilusiones, los cotejos y las añoranzas de la antigua magnificencia. Y Dios lo sabía. Por ese motivo, intervendría nuevamente. Los bloques estaban en el terreno, pero ahora manos resueltas los elevaban. Los habitantes de Judá, movilizados por la advertencia profética de Ageu, comenzaron a rehabilitar el santuario con un entusiasmo que no se percibía hacía tiempo. El ruido de herramientas y clamores se fundía con un aire de solemnidad y meta. Representaba más que una tarea material, era un reinicio místico. Durante años, cada quien se había ocupado solo de su propio resguardo, pero ahora la mirada apuntaba hacia algo superior. Ascendieron a las cumbres, buscaron suministros, juntaron utensilios y lo que antes era una excusa se tornó en hecho. Zorobabel comandaba con entereza. Josué, el clérigo principal,
guiaba con devoción. La multitud avanzaba con el alma encendida. La certeza de que Dios los acompañaba, yo estoy con vosotros, funcionaba como el motor de sus actos. No obstante, no todos manifestaban la misma dicha. Los de mayor edad que habían contemplado el templo de Salomón en toda su opulencia derramaban lágrimas. La construcción que ahora crecía se veía humilde en comparación con el brillo de antaño, y el desánimo empezó a filtrarse entre las vigas todavía expuestas. Fue en ese punto que Dios se manifestó otra vez mediante Ageu. ¿Quién queda entre vosotros que haya visto esta morada en su gloria inicial? ¿Y cómo la veis ahora? No parece nada ante vuestros ojos. Dios comprendía el pesar, la nostalgia y el desencanto, pero también los instaba a mirar con una óptica renovada. Él no ignoraba el sentir humano, sino que los guiaba más allá de éste. Cobrad ánimo, Zorobabel. Cobrad ánimo, Josué. Cobrad ánimo toda la gente del país, y trabajad, pues yo estoy con vosotros, dice el Señor. El ímpetu que había empezado a debilitarse fue revitalizado por la declaración. Dios no buscaba solamente muros y altares, sino almas determinadas y manos dispuestas. El nuevo recinto no requería imitar al previo, poseería algo superior, la garantía de la compañía divina. Mi esencia habitará en medio de vosotros, no tengáis miedo. Entonces surgió una revelación impactante. Sacudiré a todas las naciones, vendrá el anhelado de todos los pueblos, y colmaré esta casa de gloria. Ageu señalaba el porvenir, un tiempo en que la auténtica gloria residiría en el santuario, no en metal precioso, sino en humanidad. El compromiso del Mesías resonaba entre los pilares inconclusos. El pueblo retomó la tarea con convicción. Ya no observaban lo pasado con amargura, sino lo venidero con esperanza. Lo que realizaban no era insignificante, era sagrado, porque cuando Dios ocupa el centro, incluso lo modesto se vuelve ilustre. El santuario continuaba en proceso y los días pasaban entre la fatiga y el anhelo. El polvo ambiental se mezclaba con los ideales en restauración, pero entre los operarios había miradas nubladas por el recuerdo y corazones repartidos entre el ayer y el hoy. Algunos aún insistían, no se compara al templo de Salomón. El cotejo es un adversario traicionero, le quita valor al presente, daña el ánimo y detiene el esfuerzo. Aquellos que conocieron la vieja gloria sentían que lo actual era insuficiente, demasiado sencillo, poco digno de ser llamado hogar de Dios. Pero entonces Ageu recibió otra comunicación del Señor. Dentro de poco tiempo haré vibrar los cielos, la tierra, el océano y el suelo firme. Sacudiré a todas las naciones y vendrá el deseado de todos los pueblos y llenaré esta morada de honor. Era como si Dios afirmara, no os fijéis en lo que veis, fijaos en lo que aseguré. El brillo por venir no se cuantificaría en columnas de piedra fina, oro o plata, sino en quién residiría en ese sitio. Mía es la plata y mío el oro, declara el Señor. El honor de esta última morada superará al de la primera. Con ello, el Señor ratificaba, la gloria real no reside en las formas palpables, sino en su compañía, y Él mismo había resuelto permanecer allí. Dios estaba redactando una crónica que superaba la construcción. Frecuentemente menospreciamos los inicios humildes, aguardamos lo espectacular y pasamos por alto lo que se ve básico. Pero a Dios le agrada originar lo inmenso mediante lo diminuto. Ocurrió con David frente a Golías. Sucedió con el infante nacido en Belén. Pasó con aquel santuario aún sin terminar. En la gestión de Dios, la magnitud no se tasa por la fachada, sino por la lealtad. Ageu elevaba su voz para coordinar la percepción de la gente con la meta eterna. No estaban meramente levantando tabiques, estaban despejando la senda para el Mesías. Aquella edificación aparentemente sencilla sería el escenario de la presencia física del propio Dios.
Cuando el anhelado de las naciones arribara, entraría en aquel santuario. Jesús, el Hijo, caminaría por ese suelo, instruiría bajo ese techo, sanaría vidas entre esos pilares y entonces se verificaría lo que Ageu predijo. En este lugar otorgaré la paz. El templo que edificaban sería más que cemento y madera. Representaría el decorado de la salvación, un indicio de que tras el destierro, Dios todavía honraba promesas. Incluso tras la caída, aún existía el reencuentro. Por ello, el pueblo retornó a la labor con un enfoque distinto. Ahora comprendían que estaban forjando historia, que cada piedra portaba una profecía, que cada golpe de martillo era un acto de confianza en lo invisible. Ageu, con escasas palabras, les devolvió la perspectiva adecuada. No alimentó la pena por el pasado, encendió la fe en el mañana. Y nosotros, ¿cuántas veces desestimamos nuestros arranques por parecer mínimos? ¿Cuántas veces suponemos que Dios no está presente porque todo luce frágil, defectuoso o falto de algo? Pero el Dios de Ageu sigue siendo el nuestro. Y Él todavía expresa: esforzaos, yo estoy con vosotros. Porque donde habita Dios, incluso lo escaso se vuelve profuso, y lo que es pequeño ante el juicio humano puede ser el germen de algo infinito. Las manos que trabajaban con suministros y rocas también daban forma a algo imperceptible, un ciclo renovado entre Dios y su gente. La obediencia que se originó con respeto se estaba mudando en pacto. Y como suele ocurrir en los relatos sagrados, donde existe contrición y retorno, existe también seguridad de prosperidad. Fue el día 24 del 9º mes cuando el Señor volvió a dirigirse a Ageu. El santuario aún no estaba terminado. El suelo todavía parecía infértil, pero ahora Dios no señalaba errores. Él anunciaba una transformación. Os ruego que prestéis atención desde este día en adelante. Analizad. ¿Todavía hay semilla en el almacén? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo han producido, pero desde esta jornada os bendeciré. El compromiso era nítido. El bienestar empezaría incluso antes de la siega, no por méritos de la población, sino por su sumisión. Dios estaba sellando una etapa nueva. Él percibía el alma arrepentida, el empeño redoblado, la urgencia recuperada, y por eso prosperarían. Pero antes del beneficio, Dios instruye. Ordena a Ageu consultar a los clérigos sobre temas de santidad. Si algo sagrado roza algo impuro, ¿lo vuelve santo? No. Pero si algo impuro toca lo sagrado, ¿lo ensucia? Sí. La enseñanza es honda. El pueblo había vuelto del exilio y cumplía ritos, pero sus actos estaban viciados por la falta de compromiso. Ahora, con el santuario en proceso y el corazón humilde, Dios estaba saneando la devoción. El bienestar no sería solo material, sino místico. Así era este pueblo y así este país ante mí, dice el Señor. Y así era toda la obra de sus manos. Lo que allí presentaban era impuro. Pero a partir de ese instante, todo daría un giro. Dios estaba renovando cada aspecto. La rehabilitación no era de muros, sino de vínculos. El altar recuperaba su valor, la ofrenda volvía a ser grata, la presencia retornaba al hogar, y lo más asombroso, el bienestar se adelantaba. Aún sin percibir frutos, Dios aseguraba la cosecha, representaba una lección de confianza. Se les pedía creer antes de contemplar. ¿Cuántas veces aguardamos señales para entonces acceder? Pero Dios, en su bondad, distingue a quien lo busca incluso en la escasez. Él gratifica a quien lo sitúa primero, aun cuando el entorno luce árido. Este comunicado resuena hasta el día de hoy. Todavía existen graneros vacíos, higueras sin frutos. Pero para quienes orientan su alma al Señor, Él manifiesta: desde esta fecha os bendeciré. La existencia con Dios es un compromiso, y todo compromiso real tiene una contestación. El pueblo respondió con hechos, y Dios respondió con gracia. El santuario crecía ante sus ojos, pero mucho más se erigía en su interior.
una convicción sanada, un deber renovado, un anhelo encendido. Seguir a Dios no es solo acatar directrices, es sintonizar el alma con su plan. Y cuando ocurre, el beneficio deja de ser un efecto para volverse un compañero. Ageu no llegó a prometer éxito sencillo, llegó a mostrar que el bienestar es fruto del pacto, que Dios honra a quien le da honra y que el tiempo de carencia puede concluir justo cuando situamos a Dios de vuelta en el núcleo. La sumisión reactiva la palabra, la fe abre los cielos, la rectitud enciende el altar y en aquel día una estación distinta comenzó. En medio de los avisos de corrección, alivio y seguridad, Ageu todavía tenía un último encargo que entregar. En esta ocasión no iba orientado a toda la multitud, sino a un individuo en particular, Zorobabel, el mandatario de Judá. Zorobabel portaba un peso callado. Era descendiente del linaje real de David, poseedor de un trono que ya no existía. Dirigía a un grupo debilitado, sin milicia, sin murallas, sin soberanía política. Aún así, existía en él una noción de deber. Y ahora Dios le hablaría directamente. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, y te haré como un anillo de sellar, porque yo te he elegido. El anillo de sellar era el emblema de la autoridad, del ser y de la ratificación. Era con él que los monarcas validaban leyes y cerraban pactos. Dios le decía a Zorobabel, eres mi preferido, en ti estoy marcando algo eterno. Estas expresiones no eran solo un cumplido personal, eran un indicio profético. Zorobabel encarnaba mucho más que a su propia generación. Era un eslabón en la cadena de la salvación. Siglos después, su identidad figuraría en el linaje de Jesús, en Mateos 1. El templo que Zorobabel ayudaba a reconstruir acogería en el futuro al propio Mesías, aquel que representaba el santuario real, el monarca auténtico, el honor verdadero. Dios estaba entrelazando la crónica con hilos imperceptibles y Zorobabel era un fragmento vital de ese tejido perpetuo. La seguridad de Dios llegaba entre conmociones. Ageu vaticina que los cielos y el suelo serían sacudidos, naciones colapsarían, mandatos serían borrados, pero Zorobabel se mantendría como la marca de Dios. Haré vibrar los cielos y la tierra, y derribaré el trono de los reinos. Es como si el Señor afirmara, incluso cuando todo parezca desplomarse, incluso cuando los imperios se hundan, mi seguridad permanece. Zorobabel no contemplaría la culminación de Mindebes, todo con sus ojos, pero escucharía el compromiso y eso le bastaría, porque cuando Dios designa a alguien como señal, asegura la realización de su decreto. Este último aviso de Ageu era un sello de confianza. La crónica de Ageu no finaliza con la tarea terminada, sino con una marca eterna, la certeza de que Dios continúa al mando, eligiendo, orientando. Zorobabel fue un sujeto normal, pero empleado como pieza maestra en el esquema divino. Su nombre vibra hasta hoy porque Dios lo volvió señal. Y esa señal mira hacia Cristo, el soberano que manda no desde un trono humano, sino desde el corazón de los creyentes. Ageu nos evidenció que la lealtad restaura, que el santuario puede ser levantado de nuevo, que el honor puede retornar, y ahora nos enseña que Dios marca a sus elegidos con un destino perpetuo. Cuando Dios declara, te elegí, no existe potencia en el planeta que pueda invalidar tal decisión. El texto de Ageu es breve, 2 hojas tal vez, algunas decenas de párrafos, pero su voz resuena por los tiempos como un trueno ante el conformismo. No es la extensión de lo dicho lo que lo vuelve potente, sino el fuego que arde en sus expresiones. Ageu nos instruyó que la rehabilitación no es meramente de objetos, sino del alma. Que no es suficiente volver del cautiverio, es preciso volver la voluntad hacia Dios.
que la restauración no sucede mientras priorizamos nuestras conveniencias y postergamos el altar. Él nos enseñó que Dios se manifiesta y cuando lo hace, todo se altera. Aunque el suelo esté árido, aunque el santuario sea un montón de piedras, aunque la fe esté dormida, una expresión de Dios puede encender a toda una generación. Captamos también que a Dios le importa la jerarquía de nuestros afectos. Él no se conforma con ser una pieza secundaria de nuestra existencia. Requiere estar en el eje. El pueblo comentaba, aún no es la hora. Pero Dios contestó, considerad vosos caminos. Fue Ageu quien reveló que los cielos pueden negar su rocío cuando el altar se encuentra vacío. Que de nada sirve sembrar si Dios no está favoreciendo la labor, que no existe prosperidad auténtica si el santuario está en el olvido. Y fue también Él quien trajo esperanza. Yo estoy con vosotros. Una frase básica que contiene todo el alivio preciso. Si Dios nos acompaña, nada es irrelevante. Ninguna labor carece de sentido, ningún arranque es despreciable. El profeta también nos aleccionó sobre el valor de la sumisión al instante. La gente no debatió, no dudó, sencillamente accedió, subió a la altura, cargó madera y Dios se complació. Muchas veces perseguimos grandes visiones cuando lo que Dios demanda es sumisión básica. Y finalmente, Ageu nos dirigió al Mesías, habló del anhelado de todos los pueblos, aseguró que el honor de la segunda morada superaría al de la previa, marcó a Zorobabel como emblema de un compromiso eterno, unió el hoy con el mañana, lo visible con lo invisible. Lo que ejecutamos para Dios, por pequeño que luzca, jamás es inútil. Cada bloque puesto, cada altar sanado, cada avance de fe, queda anotado en lo alto. Ageu nos evoca que Dios observa, Dios atiende, Dios gratifica, y que por encima de todo, Dios permanece. Porque el santuario puede ser asolado, el pueblo puede dispersarse, los jefes pueden caer, pero la palabra del Señor nunca yerra. La crónica de Ageu finaliza, pero su aviso persiste, su llamado a la reedificación, su convocatoria a la sumisión, su seguridad de gloria y su anuncio del Mesías no son propiedad del pasado, son de cada generación que anhela ver a Dios nuevamente en el núcleo de todo. ¿Cuántos de nosotros poseemos santuarios internos en ruinas? ¿Cuántos postergamos lo que Dios nos pidió ejecutar ya? ¿Cuántas veces perseguimos seguridad, bienestar y firmeza, ignorando que la paz real solo llega cuando Él ocupa el mando? Hoy, la voz de Ageu vibra una vez más. Considerad vuestros caminos, y la invitación de Dios sigue vigente. Yo estoy con vosotros. Que este relato nos impulse a la acción, que nos saque de la comodidad, que nos haga subir a las cumbres a buscar la madera de la fe, de la entrega, de la sumisión. Si este mensaje te ha llegado al corazón, dale like, comenta qué es lo que más te conmovió, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Vamos a difundir esta verdad. Cuando Dios es lo principal, la gloria siempre retorna. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.